Hola Sonia, buenos días. Es un placer poder hablar contigo hoy. Me gustaría que para empezar esta conversación pudieras presentarte un poco brevemente sobre quién eres, dónde trabajas, cuál es tu función. Bueno, yo soy Sonia Lacalle, soy abogada, ahora mismo soy la responsable de la Asesoría Jurídica Social y Acompañamiento en Derechos de Cáritas Diocesana de Barcelona. Es un programa nuevo que se creó en julio de este año, atendiendo a la necesidad al final que tienen todas las entidades sociales de hacer un asesoramiento jurídico a las personas que no tienen acceso a él, porque o si no tienes un tema que está judicializado, no tienes derecho a un abogado de oficio, y si tienes alguna consulta jurídica tienes que pagar un abogado, entonces las personas que atendemos no tienen acceso a poder pagarlo. Y este es básicamente el objetivo del programa nuevo que llevamos pues poco más de medio año. Pues hablaremos un poco del programa en concreto. Antes de llegar a ese programa y por qué surge el programa, quizás lo que vimos y hace poco se presentó conjuntamente con Cáritas el informe FOESA en 2022, que analiza la situación a través de lo que ha sucedido con la pandemia, el COVID-19, etcétera, cuáles son las consecuencias, y el informe realmente es demoledor, ¿no? Entonces, desde Cáritas, ¿cuál es la situación que observáis hoy en día y si ha cambiado de manera relevante respecto a lo que quizás se veníais ya observando antes de que empezara Claro, sí que es verdad que hemos encadenado dos crisis, ¿no? La del 2008, que acabó el 2013, que tenía un origen diferente, origen financiero, que afectó a muchísimas familias que atendíamos y que además luego con las medidas de austeridad fue como mucho más difícil para las familias poder salir. Sin haber salido de esa crisis, la crisis del COVID, otro origen sanitario, más corto en el tiempo, pero de una incidencia mucho más grave, porque en un año como 3,5 millones de empleos los han sostenido los ERTEs que se han hecho, porque si no se habían caído. Entonces, todas las personas que hemos atendido, que atendíamos antes, no salieron de la crisis anterior y se han encontrado con esta. Datos de FOESA, uno de ellos es que personas trabajando en economía informal hasta el 2018 eran más de 500,000 de personas, 550.000, y ahora son como 490.000. Esos 60.000 puestos de economía informal se han perdido y son personas que no tienen derecho además a ninguna prestación porque son personas en situación administrativa irregular. Entonces, estamos atendiendo muchísima más gente que antes. El informe que decías habla de que hay 2.260.000 personas en Cataluña en situación de exclusión. Entonces, es una barbaridad. O sea, las entidades sociales, Cáritas, hacemos todo lo que podemos, pero necesitamos también el apoyo de las administraciones, que durante la crisis la administración ha desaparecido, está volviendo con poca fuerza, está volviendo una administración electrónica, además, que con la brecha digital de las personas que atendemos está teniendo muchísimas dificultades para acceder, y ahora mismo el futuro es incierto y negro, la verdad. Incierto y negro. Sí. Obviamente podemos hablar, hay muchos ángulos diferentes, muchas derivadas diferentes, ¿no? De estas dos crisis que decías y que básicamente la última lo que ha hecho es aumentar lo que ya teníamos y para muchos hacerlo mucho peor todavía la situación, ¿no? En el caso concreto de lo que tú trabajas, que tiene que ver con los aspectos legales, ¿cuáles son los elementos o cuáles son los problemas principales que han aflorado o que se han agudizado con esta última crisis? Al final, claro, hay un tema estructural que es explicando muy sencillo, porque yo soy abogada, sé un poco de leyes, pero del otro, o sea, hay un problema de si no tienes trabajo, difícilmente podrás tener una vivienda, porque la vivienda no está garantizada por la administración. De hecho, la nueva ley de vivienda no recoge ninguna vivienda de emergencia. Todos los desahucios que están aumentando desde el año 2011 han aumentado cada año, sobre todo en Cataluña, no nos está dando respuesta. Entonces, nosotros ahí estamos intentando buscar alternativa habitacional a las personas, que la alternativa habitacional al final es hacerles ayudas económicas y que la gente intente buscar un alojamiento. Entonces, desde este programa, sobre todo, llevamos mucho tema de vivienda, y como este programa de asesoría jurídica se ha incorporado ahora otras áreas de derecho, lo que nos está sorprendiendo muchísimo es que la mayoría de consultas son de vivienda y las segundas son sobre derecho laboral. Entonces tenemos muchísima gente que nos hace consultas, temas de ERTEs, de problemas con la seguridad social. La seguridad social también
solo puedes acceder de manera telemática, entonces están teniendo muchísimas dificultades. Estamos ayudando también a hacer trámites, o sea, aunque sea un programa que se centra solo en lo jurídico, también al final hacemos mucha gestión administrativa, gracias a voluntarios que tenemos. Claro. O sea, hay un elemento que te he escuchado más de una vez hablar, ¿no? Precisamente de esto, es que en el fondo lo que no estás hablando de una cosa como muy irreal o muy sorprendente, estás hablando de derechos, ¿no? En el fondo estamos hablando de derechos en muchos casos ignorados, en otros casos violados y en otros casos que aquellos que deberían quizás protegerlos o defenderlos los ignoran, ¿no? Claro, o sea, una de las cosas más importantes del programa, o sea, como idea es, aparte del asesoramiento jurídico que hagamos, es informar a las personas de los derechos que tienen, y la gente está muy desprotegida. Por ejemplo, el tema este que habíamos hablado de las cuentas de pago básicas. La cuenta de pago básica es un Real Decreto donde te habla que es un derecho universal de todas las personas, por tanto, personas en situación administrativa irregular también. Yo personalmente he hecho acompañamientos que me han tenido hora y 3/4 para abrir estas cuentas, negándose las entidades bancarias. O sea, aquí no hablo de una en concreto, todas están poniendo muchísimas dificultades, porque es verdad que comisión cero, bueno, es para las personas muy vulnerables. Es una directiva europea que se aprobó en el 2014, que España lo aprobamos mediante Real Decreto Ley en el 2017, a punto de que demandaran a España por no hacerlo. Entonces, aquí, o sea, lo que vamos viendo, ¿no? La sensación que nosotros tenemos es que acabamos siendo un poco la voz de los que no tienen voz, y intentamos que los derechos que tienen se cumplan. Otro derecho, el del empadronamiento. O sea, el empadronamiento, Barcelona ciudad ahora mismo está en un momento dulce, relativo, ¿no? Apostando, ellos llaman empadronamiento activo, pero eso no es real, porque el empadronamiento, la ley te dice que todo el mundo que viva en España tiene derecho a empadronarse en el municipio en el que viva, simplemente, eso lo dice esto. Persona en situación administrativa irregular también. Entonces, en Barcelona lo están haciendo. Toda la área metropolitana, municipios del Maresma, que es donde ejercemos nosotros el ámbito de actuación, lo están denegando. Claro, y también hay otra cosa, ¿no? Barcelona lo está haciendo, pero empadronando ahora mismo sin hogar viven 1.000 personas en la calle, pero el empadronamiento sin domicilio fijo en Barcelona contabiliza 9.000 personas. O sea, al final no tienes como fotos que no son reales de la sociedad, pero estás buscando mecanismos para poder empadronar a esas personas. Aquí hay un problema que nosotros lo que seguimos haciendo es, además de acompañar a las personas, sensibilizar a la sociedad de lo que pasa, es también hacer incidencia y denuncia de todo esto que está pasando. Y en ese sentido, la ley de la vivienda, última ley de la vivienda, habéis jugado un papel precisamente importante, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo está el proyecto presentado y vamos a presentar alegaciones. Hay alguna cosa positiva, por ejemplo, se incluye el concepto de sinhogarismo, pero el sinhogarismo que define FEANSA es la Federación de Entidades a nivel europeo que trabaja con personas sin hogar, y el sinhogarismo no es solo persona de calle, también es persona que vive en una situación, en vivienda insegura que puede sufrir un desahucio, y vivienda inadecuada, casos de hacinamiento, de habitaciones. Todo esto se considera sinhogarismo y la ley lo ha recogido. Es verdad que faltan cosas, también se regula a lo mejor el control de precios de alquiler, que el Constitucional acaba de declarar nula la ley catalana que limita el precio de alquiler. Entonces, esta ley también nace casi como muerta, porque de hecho ya hay partidos políticos que están diciendo que la van a impugnar cuando se apruebe. Pero sí que creo, o sea, por valorar algo positivamente, es que se ha hecho el esfuerzo de hacer esta ley. O sea, es la primera ley de vivienda en democracia, no tenemos ninguna ley a nivel estatal. También hay un tema de competencia, saber luego si esto se puede aprobar o no, pero como positivo este punto, ¿no? De que, bueno, tengamos una base para regular la vivienda, eso es positivo. También es verdad que no se incluye el tema de suministros. ¿Por qué lo citas ahora? Bueno, porque nosotros no consideramos, no puedes hablar de vivienda digna y adecuada, como habla la Constitución, si esta no está dotada de los suministros básicos de agua, luz, gas e Internet, que Naciones Unidas desde 2016 considera que es un suministro básico igual que la electricidad, el acceso a Internet. La ley catalana, nosotros aquí sí que regulamos el derecho a la vivienda y el acceso a la energía, y en la ley de vivienda española estatal no hace referencia. Aquí lo importante, y volviendo a lo que nos decías al principio, claro, a alguien le podrá sonar, pero Sonia nos está hablando de leyes, pero al final tú te encuentras en el día a día con personas que manifiestan claramente
la imposibilidad de llevar una vida digna, ¿no? En realidad. Claro, y también, o sea, las leyes es verdad, ¿no? Que suena como que me queda muy lejos, pero si no lo sabes luego tampoco puedes ayudar. Hace casos, ayer me vino una señora, bueno, me enviaron un correo ayer, una señora que tenía un contrato de alquiler de 1 año y la iban a echar. 1 año, o sea, como mínimo son 5. Entonces, es verdad que vemos mucha vulneración muchas veces por no ser consciente de cómo te protege la ley. Es verdad que a las personas las asesoramos en el problema que tengan. Todo esto es el trabajo previo que nosotros tenemos que hacer para luego poder dar un buen asesoramiento. Porque no tener recursos no quiere decir que no tengas derecho a que te asesoren lo mejor posible, que es lo que intentamos hacer. Para ir acabando, dirías que estamos en un momento en el que lo importante es, por supuesto, luchar por nuevos derechos, pero también luchar por defender a aquellos que ya se ganaron, ¿no? Totalmente. Pero sí, o sea, en realidad los que tenemos, si se cumplen los que tenemos mucho ganado, porque lo que vemos es que se van vulnerando nuevos. O sea, cuando hablamos ahora, por ejemplo, de empleo, con la crisis sanitaria vemos cómo surgen nuevas causas de vulneración en tema laboral. El tema de los riders, por ejemplo. O sea, si por lo menos vamos ganando ciertas parcelas, ¿no? De lo que ya tenemos, como sociedad podremos sentirnos ya un poco orgullosos. Bueno, Sonia, muchísimas gracias por tu tiempo. Podríamos continuar mucho más, pero será el momento de cerrarlo y quizás continuar en otro momento. Cuando me invitéis. Muchas gracias. Gracias.